con esto si querés. Ya está en comunicación con nosotros Santi Adano, que hoy tiene una columna que en particular nos interesa mucho a nosotros como grandes admiradores de Citarrosa. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, acá en Uruguay. Que esos Eh, pequeños placeres que nos da la vida. no saben, o sea, hace bastante que como que no salía de Argentina. Es muy loco estar en una ciudad que no está en guerra constante. Me está flasheando eso, como estar en un lugar donde por ahí te juntás con alguien y la charla no va en torno a quién le pegaron esa semana, en qué manifestación. Muy loco. Además de que tienen muy buena chocolatada, muy buenos panificados. Eso es otra cosa que me impresiona mucho. Es interesante Este, igual esto que decís porque eh, uno va naturalizando ese tipo de conversaciones, ¿no? Totalmente, y me pasó que no es que llegué buscando esa serenidad, Claro, vine a visitar amigos, vine a tocar, toqué ayer a la noche, pero bueno, cuando ya estaba acá y empecé a juntarme con amigos, con conocidos, de repente me daba cuenta, digo, qué loco estar en una ciudad en la que no estás todo el tiempo pensando en la violencia que te rodea, ¿viste? Muy, muy, ujú. nada, ya vendrán tiempos Por mejores, supuesto que amigos. sí, por supuesto que sí. Y mi ley va a ser nada más que una anécdota y seguramente esté en cana o exiliado. Bueno, Santi, contanos qué trajiste hoy. Mira, a raíz de este viaje a Uruguay, le cuento a quienes estén escuchando, eh, charlamos con Gerba, un poco le dije, che, bueno, yo viajo a Uruguay el lunes que viene, así que no voy a venir acá al estudio. Bueno, fíjate si querés hacer la columna. Y yo dije, sí, me dan ganas de hacerla y me dan ganas de aprovechar que estoy en Uruguay para pensar en alguna temática de este querido país vecino. Eh, y charlando ahí con Gerba en la vereda, dijimos, bueno, estaría bueno charlar de Citarrosa, ¿no? Nosotros hablamos mucho en las columnas sobre el vínculo entre arte, cultura, política, y él es como una especie de tótem en estas cuestiones. Y dándole vueltas a esta idea de hablar de Citarrosa, durante la semana me vino a la cabeza una amiga muy querida, Melina Terribili, directora de cine de allá de Buenos Aires, con una sensibilidad muy fina. Yo tuve el placer de hace un tiempo ver Recuerda, que es un documental que hizo sobre su padre, Carlos Terribili, un artista plástico con una trayectoria similar, en el sentido de artistas que muy comprometidos con su arte, pero a la vez muy metidos en la vida política y comunitaria. Eh, Así que les recomiendo esa película, Recuerda. Pero con Meli hace rato que venimos charlando de otra película de ella, eh, que se llama Ausencia de mí, eh, que habla de Alfredo Citarrosa, y un poco me vino esto a la cabeza y me dieron ganas de invitarla a charlar con nosotros sobre esta película. Eh, Bienvenida Melina, entonces, un placer. Acá Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. Yo solo quiero hacer un paréntesis porque un poco quedé impactado porque Santi no me dijo nada de con quién iba a estar. Y, eh, y yo lo conocí a tu padre, me acabo de enterar que sos la hija, hace mucho tiempo y juntos hicimos un monumento a Felipe Vallese en la Plaza Irlanda. Creo que era año, no sé si pre-2001 o post, yo ya no me acuerdo de nada, pero me acuerdo que sí, no se lo dejaban hacer y peleamos mucho y tengo un gran recuerdo de él y además fue un gran artista la verdad que me emociona un poco que estés acá, Melina, y nada más que eso te quería decir. Qué lindo, que me encanta esto. Yo también estoy emocionado ahora. Bueno, Meli es directora, es guionista de cine documental, es directora de fotografía, directora de cámara. Ausencia de mí, esta peli en torno a la figura de Citarrosa, es su segunda peli. Eh, Hija de artistas plásticos con este tipo de vínculo con su actividad artística. Así que bueno, me entusiasmaba mucho la idea de que estés hoy acá, Meli. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a vos, Santi, también.
no sé, estabas en Montevideo, qué bueno. Eh, bueno, qué linda la coincidencia de lo que contaste de mi papá. Eh, Qué bueno, me acuerdo mucho lo del caso de Felipe Vallés, eso fue en el año 2000, creo que se logró inaugurar en el año 2011 y no se lo querían inaugurar, me acuerdo, yo un poco ayudé ahí, metí presión de hija para, bueno, lo veía muy triste mi papá porque le habían, estaba declarado por la legislatura que se podía emplazar en la Plaza Irlanda, que es muy cerca donde lo secuestraron a Felipe Vallese. Así es. Y, y bueno, cuando me contó lo que le estaba pasando, bueno, ahí hicimos varias cosas eh, como para que, bueno, lo destraben. Realmente ya estaba el gobierno de la ciudad asumido por el macrismo, así que, bueno, claramente se lo habían cajoneado el proyecto. Y ese fue el último mural público, en espacio público, que mi papá inauguró. Mira Eh, vos. que bueno, después hizo otras cosas, pero ya de a poco, bueno, le costaba mucho. Bueno, claramente el mural implica un esfuerzo físico muy grande, ¿no? Tenés que subir andamios, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones. Ujú. Así que bueno, qué linda coincidencia. Sí. Hizo muchas estaciones de tren también, ¿no? Eh, bueno, un día vamos a charlar de esto. Hoy vamos a charlar de vos y del documental que hiciste. Así que, Santi, Melina, eh, charlen, cuéntenos. Yo no lo vi el documental, creo que Silvano tampoco, así que cuéntenos y además después nos dirán cómo lo podemos ver. Bueno, yo quería arrancar por un detalle que no es ningún detalle, que me parece alucinante, que es que se ve ahí en el tráiler. Yo en un ratito ahora cuando terminemos la entrevista, la idea es que podamos ver el tráiler de la peli. Eh, Esta pila gigante de cajas, que son cajas de él. Eh, Sí. y me da mucha intriga porque sé que eso fue como parte del todo el material que terminó formando parte de la película. Quería que me contaras un poco de toda esa data, porque no sé, son como cientos de cajas con data de él, de archivo personal. Quería saber cómo llegaste a ese material, si llegaste a ese material como parte de una búsqueda que había arrancado antes, o a partir de ese material fue que empezaste a generar la idea de la película. Mira, la idea de la película ya estaba decidida, yo estaba yendo a Montevideo bastante para investigar, para hacer trabajo de investigación. Lo primero que hice fue contactarme con su familia, con Serena, Moriana y Nancy, hijas y su compañera. Y en esos encuentros con ellas, muy rápidamente, bueno, Serena me cuenta y me muestra, estaban todo el archivo que Alfredo había dejado al morir, que era inmenso, ocupaba la planta baja de una casa, de la casa de Serena, eh, donde había de todo, digamos, ¿no? Entonces, si bien yo continué con la investigación, pero cada vez la existencia de ese material, o sea, fue clave porque, o sea, determinó la película, básicamente. O sea, si bien todavía en ese momento no estaba definido que iba a estar centrada en el exilio de Alfredo, o sea, que fue algo que también se decidió en el periodo, como en la etapa de investigación, pero todo fue coincidiendo, porque digamos, como que el exiliado es alguien que, digamos, es algo muy fuerte. Yo empecé a leer mucho sobre el exilio y empecé a entender la ausencia total que siente el exiliado, ¿no? Eh, y la existencia de todos esos archivos de alguna manera venían como a darle forma, a darle cuerpo a esa ausencia, ¿no? También que él fue dejando, ¿no? Muchos audios, muchos escritos, muchas cartas, bueno, sobre todo muchos audios. Y, y bueno, la película finalmente, o sea, yo ayudé a la familia que de alguna manera el Estado se haga cargo de empezar un proceso de clasificación y preservación de todos los archivos, que fue un día entero de mudanza, entero, literal, que se trasladaron al Teatro Solís de Montevideo, donde el teatro tiene un área de archivología, de archivólogos, se llama el CIDAE. Ahí se trasladó todas las cosas, como en primera instancia. La película
tiene un rodaje muy acotado que sucede solo ahí adentro, en ese subsuelo, donde se empiezan a abrir todas esas cajas entre archivólogos, archivólogas y la familia, digamos. La- Tremendo. Mm. Se me hace agua la boca, o sea, me da una envidia total. Ujú. Sí, fue muy, muy increíble en todo el proceso, pero al mismo tiempo la película tiene como un relato central que transcurre en la etapa, en el momento del exilio, contado por él en primera persona, a partir de todos estos archivos que él fue dejando, que gracias a que él grabó mucho, digamos, de todo, digamos, bueno, es increíble, grababa desde su contestador automático hasta reflexiones personales en soledad, hasta charlas con sus amigos, hasta entrevistas que le hacían de medios internacionales que estaba exiliado, hasta notas del contexto político que estaba sucediendo en el mundo, o sea, bueno, había de todo. Entonces el exilio está narrado por él mismo, que era algo que yo quería que fuera así, digamos, no quería que alguien cuente, digamos. Entonces la película es como que transcurre en una especie de presente o de falso presente donde vos vas con él a su exilio, ¿no? Como, y en paralelo va volviendo como a este momento ya del hoy, donde todas estas personas van abriendo todo lo que él dejó, digamos, que va siendo un diálogo con el exilio también, ¿no? Increíble, Y el increíble. exilio de Cita Rosa fue duro para él, ¿no? Además, fue muy duro. Siempre el exilio es duro, pero en él creo que tuvo un impacto muy fuerte. ¿Cómo, Santi, puedo meterme? Obviamente, sí. ¿Sí? Charlemos, sí, más vale. Em, ¿Cómo fue el encuentro con la familia de Cita Rosa, Melina? ¿Qué encontraste acerca de la memoria que guardan ellas sobre Alfredo Cita Rosa? Bueno, al principio fue como todo un proceso, ¿no? Porque había muchísimo dolor como detenido en el tiempo durante muchos años, o sea, la muerte de Alfredo fue muy dolorosa, él murió muy joven, murió a los Ujú. 52, casi Dos. antes de cumplir 53 años, en enero de 1989, un año muy simbólico, ¿no? Sí. También. Y bueno, se habían hecho cosas siempre en torno a Alfredo, pero más conmemorativas. O sea, entonces esto implicaba, bueno, un remover o sea, un movimiento de la memoria como más doloroso, ¿no? Porque ellas Ujú. también fueron criadas, y no solamente la película habla del exilio, sino del desexilio, que es como algo muy duro, casi te diría que más duro que el exilio, Ujú. que es el volver, ¿no? El volver con toda la esperanza de, bueno, como él dice en la película, vamos a reconstruir el país y bueno, se encuentra con una... Qué terrible, sí. Sí. Bueno, él vive pocos años, o sea, él no hace otra cosa que añorar volver Ujú. durante Sí, el exilio, o sea, a un nivel obsesivo, sí. con la culpa también del exiliado, ¿no? De Ujú. haberse ido, bueno. Y cuando vuelve, vuelve con eso, ¿no? Con esa convicción de militancia, de decir vamos a reconstruir el país y bueno, se encuentra realmente con un panorama durísimo, como pasó con todas las post-dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, cómo quedaron los países después de una dictadura, ¿no? Y bueno, Alfredo vive pocos años después. Ujú. O sea, vuelve, pero él vuelve en el 84 y muere a principios del 89, digamos, ¿no? Pero Santi, Melina, ustedes están en Uruguay. em, Yo. no. Santi está en Uruguay. Melina, estuviste haciendo esto en Uruguay. Sí. em, y quería preguntarles la opinión a ambos. Si querés, Melina, primera. Eh, ¿Qué memoria hay de Citarrosa en Uruguay en la actualidad? Después, Santi, vos también respondeme, pero no te copies de Melina. Mira, bueno, ahora hace bastante que no voy. Yo estuve 10 años yendo a Uruguay, o sea, era mi segundo hogar. Ujú. Vivía arriba del barco, básicamente, Mm. un poco, y un poco por el proceso de los archivos, porque en un momento también, de alguna manera, asumí también eso, ¿no? De alguna forma,
colaborando, ¿no? Eh, y es un es alguien que marca de una manera muy fuerte la identidad del ser uruguayo, ¿no? Eh, y también hay algo, o sea, Uruguay es un país que no ha hecho un trabajo con la memoria. Eh, es muy, fue difícil como también eh, al mismo tiempo como que pareciera que Citarrosa también es un caso medio simbólico de lo que es Uruguay, ¿no? Hay dolor ahí guardado también en el país sobre lo que pasó con él, lo que pasó con muchos exiliados. Eh, entonces, es profundamente amado, o sea, Citarrosa es profundamente amado, pero es como un amor silencioso el que tiene el uruguayo con Citarrosa, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idiosincrasia del Uruguay, ¿no? O sea, que es un país más prospectivo, es un país eh, más, más profundo también, ¿no? Eh, Él decía, ¿no? Como siempre, se le dice el paisito a Uruguay, ¿no? Porque dice que está entre dos gigantes que son Argentina y Brasil, ¿no? Entonces es un país que sobrevive entre esos dos grandes potencias, o por así decirlo, ¿no? Ujú. Eh, sobre tratando de resistir su propia identidad, ¿no? Pero bueno, mira, lo que te puedo dar como ejemplo es que la película se preestrenó en el Teatro Salís en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo quería que el primer estreno latinoamericano sea en Uruguay, obviamente, y las entradas que eran gratuitas se agotaron en 2 horas. O sea, Claro. ama a Citarrosa. Por suerte fue bien tomada la película, pues es una película dura, una película condescendiente, no es una película conmemorativa, no es una película musical, digamos. Lo último, para no robarle el tiempo a Santi, teníamos un detractor de la película, Sí. cual que cada vez que publicábamos algo nos ponía muy triste poca música, digamos, ¿no? Es un Ay, gran título para una crítica del diario, ¿no? increíble. Me dan ganas de verla. Claro, él no podía componer en el exilio, imagínate que llenar Eso, Claro. la para, mitad eso, era un error, o sea, como era como desoír, ¿no? Como bueno, pero Eso te bueno, quería preguntar, porque me interesó esa cuestión de esta cuestión de las grabaciones de silbidos, ¿no? Como de pequeñas como aproximaciones a la intención de componer, pero cierta imposibilidad a la distancia, y no a la distancia, en el exilio, de poder conectar con la creación musical. Quería preguntarte por eso también. es tremendo. Eso lo trabajamos muchísimo porque justamente, o sea, en la película no hay prácticamente ninguna canción o ningún tema extraído de una grabación profesional. O sea, eh, todo es de sus grabaciones personales, y trabajamos un montón estas canciones inconclusas, que son melodías con letras perdidas, digamos, ¿no? Eh, También están las contracanciones, que es como el antesala de Guitarra Negra, fragmentos de Guitarra Negra, ¿no? Pero sí, sí. Él dice en un momento, ¿no? Eh, me preguntan mis amigos qué pasa conmigo, por qué no compongo, y dice, tengo un cassette lleno de silbidos, dice, ¿no? Qué hermoso, la puta madre. Dice, y quiero componer, como hay muchas canciones esperándome en Uruguay, pero él hasta que no llegara a Uruguay, él dejó como de su vida, quedó en suspenso, ¿no? Así que sí. Qué fuerte. Bueno, después también me interesaba, Meli, preguntarte cómo conectás este tiempo turbulento y en apariencia medio lejano, que en realidad cuando uno hace números no es lejano, pero de las dictaduras en Latinoamérica y estos procesos de desarraigo y de violencia política, institucional, con el presente. O sea, ¿qué conexiones ves también en esta cuestión de inclusive pensar en términos de exilio? Porque a veces pensamos el exilio asociado necesariamente a la persecución política en una dictadura, pero también pensaba que hay otros signos del desarraigo y el exilio hoy por hoy en el mundo que son también tienen ese signo como presente, ¿no? Sí, está también el incilio, ¿viste? Ujú.
A que es ver. el exilio en su propia tierra, digamos, ¿no? Está pasando mucho a nosotros. O sea, no podemos ser, no podemos estar, no podemos desplegar, digamos, eh, lo, para lo que estamos, ¿no? Que o por lo menos las personas que nos dedicamos al arte, con todos los vaivenes que tiene, o sea, es nuestro, nuestra misión de vida, no sé cómo llamarlo, como es lo que nos sostiene y para lo que, bueno, hay gente que se dedica a la medicina y es tan importante como la gente que se dedica al arte y bueno, y no podemos, yo siento eso, ¿no? O sea, siento que es una tristeza terrible, como que estamos la analogía política es, bueno, lamentablemente es, yo qué sé, si uno lo ve más largo en la historia, son como eh, procesos que son cíclicos y cada vez que pasa el tiempo, la humanidad no aprende nada, ¿no? O sea, no sé si es eso exactamente, que la humanidad no aprende nada, tal vez las No, personas que llevan yo el soy, poder, yo ¿no? soy un defensor de la humanidad en ese sentido, porque circula este discurso siempre de la humanidad es una mierda, la humanidad está rota, y en realidad me gusta recuperar algo al revés, de la potencia, Sí, es cierto. las cosas a las que nos lleva la humanidad en contra al impulso de este medio de virus que tiene la forma de funcionar así de corporativa hoy por hoy, ¿no? Son batallas perdidas en lo cultural. Mm. Por eso la cultura es tan importante, ¿no? En lo cultural y en lo, digamos, sí, en lo cultural, porque, digamos, es la riqueza de un país, de una sociedad, ¿no? Para poder ser libres, para poder, digo, como, igual el poder económico, o sea, es algo que, digamos, va por encima y es algo autoritario, que es algo violento, pero pienso en la votación de la gente, ¿no? O sea, ¿por qué la gente votó este gobierno? ¿Qué pasó? Una pérdida cultural muy grande, ¿no? Eh, Bueno, en ese sentido, una de las preguntas era esa, como yendo bien a algo muy concreto que venimos en las columnas estas de cultura de los lunes, entramos y salimos de este tema, pero a mí me re gusta lo que pasa porque siento como que de a poquito vamos pudiendo desarrollar hipótesis nuevas y está bueno también tener una visión como un poco externa, digo, hoy que estás participando. ¿Qué rol es el que vos ves que tiene el arte en relación con esta posibilidad de intervenir en una época que medio lo venís diciendo, pero blanqueo la pregunta para seguir charlando? no, para mí es fundamental. Es fundamental porque más allá de la obra en sí misma es una congregación, es un ritual, es algo que sostiene lo comunitario, digamos, ¿no? Y bueno, claramente hace mucho tiempo que el plan es aislar a las personas, que las personas estén solas, tristes, no sé, la sensación de soledad, de que no hay una red, que no hay algo que vos pertenezcas a algo, ¿no? Vos pertenezcas a, a lo que sea, pero digo, creo que el arte eh, sostiene, abre el pensamiento, Conecta genera esperanza también. y conecta, ¿no? Tiene esa función para mí como muy primitiva de conectar gente, de hacer sentir que esta cosa que pasa de ver mucha gente suelta, pero en una manifestación no es más gente suelta, es pueblo, que algo de lo que pasa en un recital, que no es mucha gente junta, es gente que está como con un estado de conexión muy particular. Bueno, eh, Totalmente. hermoso, Meli. No sé cuánto tiempo más tenemos, Gerba. El que quieran. Bueno, en ese caso, te quería hacer otra pregunta también porque yo, más allá de que vi Recuerda y me pareció una película muy hermosa, tampoco tengo como muy clara la biografía de tu viejo y pensaba también en qué pensamientos te trajo hacer esta película, Ausencia de mí, en relación con, no sé si tu viejo tuvo que exiliarse o fue una posibilidad me imagino que fue una posibilidad que en algún momento tuvo que barajar y cómo conectaste la historia de Alfredo con la historia de tu padre y las posibles vidas que hubiera tenido en esa situación, ¿no? Como, me imagino que habrán habido ahí como algunas caminos que se te abrieron en el pensamiento de las posibilidades esas que deben haber sido muy concretas. Sí, primero hice ausencia de mí, después vino Recuerda. Igual están muy conectadas por los personajes, o sea, mi
Mi papá era exactamente la misma generación, había nacido 5 días antes de Citarrosa, Tremendo. o sea, uno el 5 de marzo del 36 y el otro el 10 de marzo del 36. Pero al mismo tiempo, que suena como algo más anecdotario, había muchísimas coincidencias, desde las colecciones de caracoles, desde los grabadores de cinta abierta, desde la conexión entre arte y política, desde también una mirada intransigente, ¿no? Que a mí me encanta eso, como creo que lo que te deja un poco ambas pelis, pero tal vez más fuerte la de Citarrosa por, bueno, porque la historia es mucho más dura, es el no claudicar nunca con el pensamiento, ¿no? Y a mí eso me encanta, como eh, eh, ni siquiera nunca aflojar o retroceder, eso me parece increíble, o sea, como eh, a tal punto que, digamos, justamente por ese mismo motivo y por la hipersensibilidad de ambos, porque en eso también, bueno, mi papá amaba Citarrosa, no la pudo ver la película, para mí fue un bajón porque yo monté Ausencia de mí haciendo el duelo de la muerte de mi papá, digamos, de hecho está dedicada a él, después, porque todavía no habíamos cerrado los títulos y bueno, pero eh, eso siento como que también la partida o la muerte de ellos fue también dura por eso, ¿no? Ambos se van en momentos políticos de, no sé si puedo decir de mierda, pero y yo pienso que es fuerte, ¿no? Personas que han dado todo, estuvimos a punto de exiliarnos, sí, a México también, eh, y irte en ese contexto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué los parió? Como, bueno, cómo seguirá la historia, ¿no? O sea, yo me voy, ¿cómo sigue la historia, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que hicimos, ¿no? Con todo lo que Ujú, intentamos. ujú. Hay algo de ese empuje que a mí me resulta muy inspirador cada vez que escucho en alguna situación política, en alguna plaza. Creo que una de las últimas veces fue cuando se hizo este festival grande por el cierre del Haroldo Conti, el Centro Cultural, y escuchando a las madres o a las abuelas que tienen esa cosa que dicen, por favor, jóvenes, no paren. O sea, hay que seguir. Y a veces calculo que nos pasa un poco a todos, ¿es cierto? Es como sentirnos desanimados, sentir que el esfuerzo que hacemos no va para ningún lado, y aparece ese norte como de tipo, no, no puedes frenar, o sea, y no hay que pensar por qué no hay que frenar, sencillamente no hay que frenar, hay que seguir. Y bueno, también siguen apareciendo nietos recuperados, hay algo de que también en esas luchas se renueva y justifica un poco el esfuerzo y la frustración que se sienten a veces, ¿no? Pero está Pero, bueno eso de la intransigencia que decís. sí, pero Eh, yo ¿Qué creo que tal? lo doloroso es lo que da la fuerza al otro. O sea, ¿Cómo? yo creo que lo doloroso, lo duro, digamos, de esto es lo que le da la fuerza a los otros, nos da la fuerza a nosotros. Sí. Como que lejos de como de ser como un mensaje que hace retroceder, es al revés, Sí, digamos. sí, sí. Sí, digamos, ¿no? ¿Qué tal, Perdón, Marina? Silvano Pascuso te habla. Un gusto conocerte. gracias. ¿Qué haces, Igualmente, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvano? Yo quería hacer junto con ustedes y acá con Gervasio un par de reflexiones como aporte, ¿no? A lo que estaban diciendo porque me parece muy interesante. La primera está referida al Uruguay, por lo que dijiste vos, Santi, al principio, ¿no? En uno de los primeros programas que hicimos nombramos a un geopolítico uruguayo de enorme trascendencia que fue Alberto Metol Ferré, que tuve el orgullo de haberlo conocido personalmente. Este, Alberto decía que el Uruguay encontraba su significación, la significación para su existencia, en tanto y en cuanto mediaba entre la Argentina y el Brasil. mm, Y él decía en chiste que el Uruguay tenía un problema grave, que era que Argentina y Brasil tenían más copas del mundo que Uruguay. Eh, Discutido por los uruguayos igual. sí, discutido por Porque los uruguayos. cuentan la primera copa Pero por don fuera de la Alberto, AFA. vos sabés que don Alberto me decía siempre, cuando conversábamos, eh, que la particularidad que tiene la sociedad uruguaya es que en la década del 50
que es precisamente cuando Citarrosa comienza a hacerse importante en la cultura uruguaya. El Uruguay había entrado en una crisis existencial precisamente porque había vivido durante mucho tiempo como una ínsula, como un pequeño país aislado de todos los grandes conflictos internacionales y regionales, y que en la década del 50 el Uruguay, después del Maracanazo, precisamente, él decía, la primera sorpresa que sufrimos los uruguayos fue ganarle a Brasil, fue positiva, fue ganarle a Brasil en el Maracaná, y a partir de ahí vinieron una sucesión de malas noticias, que fueron las décadas del 50 y del 60, en donde el Uruguay se encontró sin destino. Y ahí es donde yo creo que hay que introducir a Citarrosa como figura artística, porque me parece que Citarrosa viene a expresar, con su música y con su poesía, esa tristeza del Uruguay, la tristeza y la perplejidad de un país que durante mucho tiempo se sintió ajeno a los grandes problemas del mundo, porque Uruguay era una sociedad muy integrada, muy democrática, muy estable, y eso se rompió en algún momento entre mediados de la década del 50 y principios de la década del 60, que es cuando la música de Citarrosa empieza a hacerse importante, ¿no?, en Uruguay y en América Latina. Y lo segundo que les quería comentar, digamos, como reflexión, es que yo creo que hay que trabajar, hay que seguir persistiendo en trabajar en la idea de que el arte, como todo producto cultural, como todo fenómeno cultural, es colectivo. Porque no solo Citarrosa, yo creo que esa es toda una generación de músicos y de artistas como Víctor Jara, como la propia Mercedes Sosa, la argentina, que surgieron en una etapa en donde todo era colectivo, donde la vida de las personas estaba en función de un destino colectivo. Y yo creo que en estos tiempos, que son bastante distintos, no son ni mejores ni peores, son distintos. ¿Por qué digo que no son mejores ni peores? No, ¿por qué digo que no son mejores ni peores? Porque también la historia tiene, esto lo digo como historiador, soy politólogo, pero me dedico a la historia. ¿Qué enseña la historia? La historia enseña que cada época tiene sus contradicciones y que quizás se esté generando en estas desgracias que nos tocan vivir futuros distintos, con otras características, que tendrán otros problemas y otras dificultades. Vivir es siempre enfrentar dificultades. Lo que sí yo creo que pasó en las décadas anteriores, sobre todo en las 2 décadas anteriores, que hubo una revalorización de los años 60 y de los años 70 que fue hiperpolítica, y que le faltó el costado humano a eso, ¿no? Porque detrás de Citarrosa y detrás de todos esos artistas está el pueblo. Como decía Citarrosa. Claro. En Guitarra Negra. El pueblo es más que una categoría política. Es mucho más que una categoría política. Entonces, trabajar la idea de pueblo vinculada con la cultura, desde la obra de gente como Citarrosa, me parece que es la tarea de la hora, en donde lo colectivo es solo una cuestión de acumular consumidores que consumen cosas, que compran y venden en el mercado. Esa es la única dimensión de lo colectivo que hay hoy. Pero han existido y van a existir seguramente en el futuro otras definiciones de lo colectivo. Y la palabra pueblo, vinculada con la cultura, me parece esencial, porque Citarrosa creo que murió creyendo en esa categoría, ¿no? Santi y Melina, ¿quieren cerrar la columna? Sí. Digan dónde verla en Argentina, dónde se puede ver, dónde se podrá ver, etcétera, etcétera. Ausencia de mí. Sí. Ausencia de mí está de manera gratuita en cine.ar, la plataforma del Inca. Hace una semana hice una función donde yo estuve presente. La idea es hacer otras este año también. Apuremos porque por ahí el Inca... ¿Oh? No, que apuremos no con Milei, digo, porque por ahí el Inca no va más. Es uno de los organismos que está más amenazado, digamos. Sí. Igual la peli va a estar siempre disponible. No nos van a ocultar las películas, pero sí. Sí. Y bueno, ahora está disponible en Flow, pero digo, en Argentina se puede ver. ¿Está en Flow? Cine.ar. ¿Cómo? ¿Está en Flow? Sí, en Flow está.
Ujú. Una gran noticia me estás dando, porque yo tengo Flow. Pero también la puedo ver gratis en cine.ar, Gervasio. No sé, discúlpame, no sé qué es eso. Algo que quería agregar chiquito también a lo que decía Silvano es que en esta imaginación de estos futuros posibles y de los problemas nuevos, que es algo con lo que yo trato como una forma de existir, digo, por lo menos quiero tener problemas nuevos, no repetir lo mismo que vengo teniendo. Ya con tener problemas nuevos me alcanza. Pero siento que para resolver esos problemas nuevos y estos futuros posibles, ahí es donde también la imaginación, la creatividad del arte, siento que empiezan a cobrar un rol muy fuerte, no solo como una actividad que es social, que junta a la gente, que genera comunión, sino también por algo de esta posibilidad de abrir esa grietita por donde parece que no había nada, ¿viste? Yo creo que esto ya lo dije acá en el programa también, pero me gusta repetirme, pero pienso en algo medio de Julio Verne, ¿viste? Esas visiones particulares que tiene el arte sobre lo que va a pasar, o bueno, digo, 1984, estas cosas que se escriben en un momento y después se materializan de una forma medio misteriosa. Ese es uno de los roles que siento que es interesante cumplir. Bueno, Mira, Meli. mira. de cerrar, Silvano, por Sí, favor, no, te pero pido. una sola cosa, porque con relación a esto, vos sabés que hay hubo un antropólogo y arqueólogo famoso que se llamaba Louis Leakey, cuyos padres descubrieron uno de los ancestros más antiguos de la humanidad, los esposos Leakey, pero el hijo, Luis, decía que una de las cosas que más le había impresionado en la cueva de Altamira era que las imágenes de la cueva de Altamira lo que trataban de conjurar, ¿no? Era la incertidumbre sobre el futuro que esa gente tenía vinculada con la caza y la pesca, y que a través del arte habían conjurado un futuro posible de abundancia, seguramente en un momento en donde la caza y la recolección no le estaba siendo muy propicia, ¿no? Entonces el arte Hermoso. como conjuración de los problemas actuales. Sí, hermoso. Tengo la horrible tarea de poner algún tipo de límite en el programa. Bueno. Para eso estás. Sí, pero antes quiero decirle a Melina que escribe un oyente, un grosso Carlos, siempre que bajo en la estación Flores, miro la pared donde estuvo el mural del Ángel Gris, y además soy uno de los tantos que aprendió a tocar la guitarra con los cancioneros ilustrados por él. Melina, gracias, gracias por recordar a Citarrosa, gracias por ser la hija de Carlos Terribili, que lo queremos mucho, lo extrañamos también, y a disposición siempre este programa, ya lo habrá demostrado Santi, para lo que necesites, y Santi, gracias por la columna también. Abrazo grande, amigos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Abrazo grande, Melina. Igual. Bueno, una linda columna. Sí, sí. Una linda columna. Bueno, yo soy... sí, vamos ahora con una cosita que preparó Santi, que es el tráiler de Ausencia de mí. Son esos hermanos fritos de esos pueblos. ¿Nunca vieron la luz? No. Yo al dejar el Uruguay he dejado el Uruguay con mi exilio, todo prácticamente. Mi perro, mis libros, mi casa, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. La realidad le habla a uno con un lenguaje determinado. La vida, la creación, la justicia y la libertad son los grandes valores que uno defiende, que uno siente como aquello que debe decir una y otra vez, aunque aburra, aunque hablar del corazón sea tilingo, de todas maneras se trata de eso. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente.
Bueno, a mí siempre me va a gustar hablar de Citarrosa todo lo que haga falta, Silvano. Hay una cosa sobre el exilio y que como, viste que ahora todo es por YouTube y toda esa mierda que yo particularmente detesto y que en YouTube te cortan derechos, además no podés pasar nada porque te cortan los derechos. Si me permitís, y mientras esperamos por la entrevista a Daniel Arroyo, que seguramente va a ser muy interesante, yo quisiera leer una cosita que escribió Citarrosa sobre el exilio antes de irse en un disco que se llama Guitarra Negra, que es hermoso. Y entonces él dice, antes de exiliarse, dice: hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y a la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles. Saltará para adentro, sombra a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Eso escribe, entre una cosa mucho más larga, en Guitarra Negra, Citarrosa. Y a mí me parece que es algo que deberíamos recordar mucho más, ¿no? Alfredo Citarrosa, como tantos artistas, ¿no? que tienen una poesía muy potente, ¿no? Sí, el exilio además es un tema recurrente de la cultura argentina desde San Martín y Artigas, que murieron en el exilio, también Rosas, pasando por todo el siglo XX, ¿no? Sudamérica, diría más que la Argentina, Sudamérica es tierra de exiliados. Se habla de Sudamérica como receptáculo de migración, pero se habla bastante menos de los que vinieron y tuvieron que volverse y de los que se fueron y nunca pudieron volver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el exilio particularmente en la Argentina tiene una enorme significación cultural y política, ¿no? Uh-huh. Citarrosa de alguna manera, el Río de la Plata, ¿no? Y también esa relación de exiliados de uno y otro lado que cruzaban el río para hacer política desde el Uruguay en la Argentina y desde la Argentina en el Uruguay. Sí. También esa es una historia muy profunda que cruzó muchas vidas y muchas familias y muchas historias. Vamos a hacer una pausa, vamos con una canción, después volvemos unos minutitos más y nos despedimos.